Hola, hola, muy buenas noches a todos. Hoy es 21 de enero del 2026. Lo digo porque como queda grabado, después nos ayuda eso a poder encontrar los videos, ¿no? Hoy vamos a ver un súper temazo, como les dije, en el chat del WhatsApp. Vamos a ver un tema que es ¿por qué tu familia repite escasez? ¿Qué les parece el tema? Genial, me encanta. Interesante. Muy interesante, la verdad, ¿sí? Vamos a ver lo que es el campo familiar invisible y vamos a, les voy a poner algunos ejemplos. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes y abrir, sobre todo abrir la puerta para encontrar el dolor verdadero que el árbol familiar de cada uno de nosotros esconde en el dinero. Muchas veces nosotros creemos que tenemos un problema con el dinero, ¿sí? Decimos no tengo, me cuesta, se me va, etcétera, ¿no? Y resulta que nosotros no estamos viendo en sí la billetera. No estamos viendo tal cual la billetera. Porque nosotros realmente en la billetera lo que estamos viendo es el tema familiar del dinero. Cuando nosotros miramos nuestra billetera, no estamos viendo el dinero. Estamos viendo el problema o el nudo que hay en nuestro sistema familiar. Esto es un poco como lo que hemos estado viendo en el taller Mi Propósito de Vida. Los que están en el taller de Mi Propósito de Vida me van a entender mejor porque han estado trabajando fuertemente justamente con toda la falta que hubo en la infancia, espejea y refleja lo que realmente cada persona, la misión, ¿sí? O el propósito de vida que trae ese ser, ese alma. Entonces con esto nos pasa igual. Nosotros miramos la billetera y resulta que creemos estar viendo el dinero. Creemos estar mirando el dinero de nosotros, pero realmente lo que nosotros estamos mirando en la billetera es el nudo familiar. El nudo transgeneracional que hay en relación al dinero. Las personas que están viendo la clase por Facebook, les pido que si quieren me saluden, me hagan un saludito, porque si no yo no los veo. Veo que hay 3 personas conectadas, pero no los veo. O veo 10, o veo 15, o veo los que sean, pero veo nada más que hay, dice la cantidad de gente, pero no los veo. Si no me saludan, no puedo ver quiénes están. Entonces, ¿sí queda claro esto? Si no queda claro, lo vamos a desanudar, ¿ok? Ese nudo que se siente, esa pesadez o ese vacío, ¿sí? No es culpa de nosotros. No es un tema que se ha generado desde nosotros, ¿no? Es el grito silencioso de alguien que en nuestro linaje pide ser visto, pide ser reconocido. ¿Ok? Hola, primita. Feliz 2026. Te mando un beso grande. Entonces, justamente este tema, ¿sí? De poder ver a alguien del linaje pidiendo ser visto, tiene una razón de ser, ¿sí? Cuando esa persona, o cualquiera de nosotros, mejor dicho, trabajamos en ver ese familiar o ese ancestro que está hablando de esa forma, podemos sanar la raíz de ese problema y nuestro dinero va a fluir, ¿sí? Por ejemplo, muchas personas
no han podido tener una casa. O se les dificulta, te estoy viendo y estás bella. Ay, gracias, corazoncito. Te quiero mucho, prima. Esa casa que no has podido tener, ¿sí? Ese terreno que quisieras tener y no has podido tener, esa fluidez en el dinero que has querido tener y no has podido, ¿sí? Esa libertad financiera que has querido tener y no has podido tener, ¿sí? Viene justamente de un nudo en el sistema familiar relacionado con el dinero, ¿sí? Entonces, cuando lo puedes ver y lo puedes sanar, ¿sí? Esa voz de ese ancestro cobra valor y la felicidad sistémica llega, porque los ancestros lo que buscan es que alguien del sistema familiar sane todo eso para liberarse, porque hasta ellos mismos no pudieron lograr desanudar eso, entonces esperan que alguien del sistema familiar lo haga. Pero como nosotros muchas veces no lo vemos, o sea, decimos, no, es que lo perdí todo, es que invertí, es que hice esto, pero no nos damos cuenta que alguien de nuestro sistema familiar se puede a lo mejor, porque por tener dinero, ¿sí? Lo mataron, o por jugar a las cartas, ¿sí? Perdió todo, ¿no? Y todo eso nos queda a nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a... Ay, está fallando, dice la conexión. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a liberarnos de eso? Pues primero reconociéndolo, ¿sí? Primero reconociéndolo y dándonos cuenta que eso está en nuestro sistema familiar. Hoy quiero contarles que según las estadísticas, fíjense que esto es estadísticamente hablando, ¿sí? El 73% de las personas emprendedoras, de las madres de familias y profesionales repiten exactamente los mismos patrones de dinero, los mismos problemas de dinero que sus padres y abuelos, aunque ganen más que ellos. Aunque estén ganando se ha comprobado que puedes estar ganando hasta 10 veces más de lo que ganaban tus ancestros y sin embargo sigues repitiendo el patrón. ¿Sí? Entonces, ustedes imaginen esto. Estudiaste un montón de años, ¿no? Montaste tu negocio, trabajas 12 horas diarias, ¿sí? Pero sigues pagando renta. ¿Sí me explico? No tienes casa propia, ¿no? Realmente, por ejemplo, si eres una persona que está dedicada a dar, por ejemplo, terapias, consultas, eres maestro y puedes cobrar las horas, ¿no? Por horas y todo eso, pues resulta ser de que cobras menos de lo que realmente vale tu trabajo. ¿Por qué? ¿Sí? O tu dinero se evapora misteriosamente. ¿Crees que es casualidad que el dinero se te vaya así tan rápido? No, no es ninguna casualidad, ¿sí? Es tu campo familiar invisible ejecutando un programa ancestral. Es un programa, acuérdense lo que les comentaba. Nosotros somos como una computadora biológica, ¿sí? Que está llena de programas. Entonces, en esos programas es obvio que hay un campo familiar invisible donde está ejecutando ciertos programas que nosotros necesitamos sanar. ¿Sí? Está más cómodo aquí, ¿no? Bueno, ¿qué es ese campo familiar invisible? ¿Qué es? Hola, Rolando, ¿cómo estás? Te mando un abrazo grande, grande, grande.
hasta Estados Unidos. Rolando fue un gran compañero de trabajo que tuvimos cuando estuvimos en Estados Unidos. Les comento, les cuento para que sepan. ¿Qué es ese campo familiar invisible? ¿Qué es? Es importante que nosotros sepamos que se trata de un campo energético, morfogenético, que conecta a los miembros de la familia a través de las diferentes generaciones. Y entonces se van almacenando memorias, emociones, traumas, patrones transgeneracionales invisibles. Entonces, Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, lo describe como un campo de conocimiento y que influye directamente en el comportamiento y en las dinámicas familiares sin que las personas de la familia sean conscientes. Las personas no somos conscientes de que existe ese campo familiar. Y entonces estamos completamente conectados, pero ni siquiera nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces, ese es el campo familiar invisible. Imaginen ustedes su árbol familiar como un campo energético vivo. ¿Sí? ¿Cómo es esto del campo energético vivo? Es como un wifi invisible que pasa programas de generación en generación. O sea, es como si tú tuvieras como les decía, ¿no? Un chip. Y ese chip se lo pasan de una computadora a otra, se lo colocan y toda la información la descargan, ¿no? Entonces, esa memoria familiar dicta tu economía y con una lealtad increíble. Entonces, puedes ganar mucho dinero, pero resulta que el dinero se te va como agua, o no te alcanza, o siempre hay alguna situación, siempre te sale algo que te quedas como en la nada, ¿no? Otra vez, o sea, dices, ¿cómo? Pero si yo, por ejemplo, no sé cómo se llama lo que le pagan, el aguinaldo, ¿no? Dices, wow, con el aguinaldo voy a hacer tantas cosas que no sé cuántas, y resulta que te llega el aguinaldo y no te alcanza absolutamente para nada. Dices, no, pues todo lo que yo iba a hacer con el aguinaldo, al final me salieron tantas otras cosas de gastos y que al final se fue como agua, ¿no? Entonces, eso está hablando de que en el campo morfogenético familiar, o en el campo familiar invisible, hay memorias que están relacionadas con la carencia. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo para que lo analicemos. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Por favor, si tienen alguna duda, con mucho gusto se las contesto. Pregunten. Mi gente que está en el Meet. Por ahora no. No tenemos duda. ¿No? Caro, ¿dijiste algo? Sí, te decía que no, que por ahora no. Ok. Muy bien. Hola, Katy. Hola, Carlita. ¿Quién más está conectado? Hola, Anita. Hola, Cintia. Hola, me da mucho gusto verlos. Hola, Erika. Hola, Judith. Los estoy saludando. Marisol, Patti, qué gusto verte. Buenas noches. No los había visto porque como estoy, no veo las personas que están hasta que no abro la otra pantalla, ¿ok? Entonces, bueno, les voy a poner un ejemplo muy claro de una persona. Le puse un nombre ficticio, ¿sí? Para no ventanear a mis pacientes, ¿no? Pero sí son importantes, muy importantes, los ejemplos, ¿sí?
siempre les he preguntado si puedo poner los puedo poner como ejemplo sin nombrarlos y bueno, me han dicho que sí, ¿no? Esta historia es la historia de María, ¿sí? Que ilustra perfectamente cómo el campo familiar invisible transmite cargas transgeneracionales que se manifiestan en la vida actual, ¿sí? Los voy a poner en contexto de María. María es una coach de 42 años, exitosa profesionalmente, bastante, gana hasta 80,000 pesos al mes. Eso aquí en México no cualquiera lo gana, ¿sí? Pero resulta que repetía un patrón sistémico porque vivía rentando desde los 25 años, ¿sí? Y ganando lo que ganaba, no se había podido comprar su casa. No podía ahorrar y llegaban clientes, pero desaparecían repentinamente, ¿no? Entonces este ciclo de no poder retener, ¿sí? Ustedes saben que en el tema sobre todo de las personas que dan terapia, por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta retener a la gente, ¿sí? Porque siento que es muy importante que las personas vayan sanando y se vayan liberando, ¿sí? Hola Espe, hola Sarita. Te veo como Sarita, pero es mi Nicole querida. Te mando un beso grande. Resulta de que en este caso, de lo que les digo, de un ejemplo de un terapeuta, ¿sí? Uno busca que sus clientes o sus pacientes, ¿sí? Se sanen y se liberen. Uno no los quiere tener ahí enganchados, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, o sea, el alma de nosotros, o por lo menos en el caso mío, yo busco que las personas se sanen y se liberen, no estén enganchados. El tema es que esos pacientes tengan esa posibilidad de decir, de ser un ejemplo para que otras personas también puedan sanar. Y eso a ti te ayuda a que lleguen más pacientes, ¿ves? Pero por lo general, en el caso de esta persona, los pacientes se iban, pero ya no la recomendaban. ¿Sí me explico? Y no continuaban Y no continuaban con ella porque se sanaban, pero tampoco la recomendaban porque les daba pena o porque, o sea, no querían decir que estaban en terapia o cosas así, ¿no? Entonces ella se quedaba sin pacientes y tenía que trabajar, hacer y no sé qué cuántas cosas para recibir dinero, pero resulta que en esos idas y venidas, ¿sí? Su dinero se le iba de las manos, escaseaba, o de golpe cuando le pasaba eso, de pronto tenía muchos pacientes, de pronto no tenía nada, entonces lo poco que había ahorrado lo tenía que gastar durante todo ese tiempo que no tenía pacientes, y así sucesivamente, ¿no? Entonces era un vaivén de cosas que nunca tenía una libertad financiera para poder decir, bueno, voy a comprar mi casa, ¿sí? Voy a poder sacar un préstamo y tener la facilidad de poderlo pagar, ¿no? No había podido, ¿sí? Entonces, el patrón sistémico, ¿sí? Que ella traía, el patrón sistémico que traía era este trauma, ¿sí? Porque ella tenía una lealtad invisible con alguien de sus ancestros, ¿sí? Y obvio era una lealtad invisible, no la podía ver, pero había un trauma transgeneracional muy, pero muy pesado, ¿sí? Entonces hicimos un trabajo de constelación donde sale a la luz el origen y resulta que su bisabuela había perdido la casa familiar, ¿sí? Porque en una crisis, ¿sí? La bisabuela había hipotecado la casa, no pudo pagar,
Entonces la desalojaron durante la crisis de 1929, ¿no? Entonces ese evento generó una sensación sistémica de desalojo y de vacío. Fíjense, ¿en dónde? En el útero familiar. ¿Por qué en el útero familiar? Porque fue la bisabuela, o sea, una mujer, la que no pudo sostener el hogar, ¿sí? Porque el hogar, ¿qué es? La casa representa el hogar, ¿sí? Y el vientre de una mujer representa también el hogar, ¿sí? Entonces resulta de que toda esa memoria sistémica, ¿sí?, de desalojo quedó registrada ¿en dónde? En su vientre, en su útero. Por eso lo fue pasando. Lo va pasando, ajá. Y resulta que muchas de las personas que tienen abultado el vientre, sobre todo, por eso estaba hablando de las mujeres más que nada, ¿sí? Muchas veces hay memorias de carencia o de desalojo o de pérdida de territorio, pérdida de casa, ¿sí? Y guardan esas memorias en el vientre, y entonces el vientre, sobre todo en la parte baja del vientre, en la parte de la altura de la matriz, cargan esas memorias, entonces está abultado, ¿sí? La grasa se acumula en ese lugar justamente para que la persona reconozca dónde está ese patrón, ¿sí? Pero como uno no tiene ni idea, es como si el cuerpo te hablara en chino y tú hablas español. ¿Ves? Claro, no sabes, no te das cuenta, ¿verdad? Entonces, esa pérdida no se honró nunca, ni se liberó nunca, ni se le hizo nada. Entonces la viene cargando María, ¿sí? En ese sistema familiar. Entonces es como si todo el tiempo estuviera abortando los clientes. ¿Sí me explico? Entonces en este ejemplo de María existen programas que están relacionados con esas lealtades que María tenía con su bisabuela. Entonces, en el primer programa inconsciente que ella trae, es un programa de lealtad a la pérdida. Entonces, María replica inconscientemente la pérdida de la casa de 1929, ¿sí? Donde ella todavía no había nacido, ¿no? Pero está la memoria, porque hay muchos pacientes que me dicen, no, vale, pero yo no conocía a mi bisabuela. Y yo no conocía a mi tía abuela. No. Le digo, pero no es que no necesitas conocerla. O sea, es una memoria del campo familiar que está dentro de ti y que tú la estás replicando. ¿Ves? Entonces, esos programas automáticos, porque son automáticos, ¿no?, se disparan y, o como son invisibles, se van ejecutando en automático y son dinámicas sistémicas inconscientes heredadas que se mantienen y se manifiestan como repeticiones transgeneracionales. ¿Sí? Entonces, esa lealtad de pérdida inconsciente era un programa de no retener propiedades. ¿Sí? No había estabilidad material, como una lealtad ciega al destino de la bisabuela, que obvio, o sea, esa bisabuela al perder la casa, pues, o sea, la memoria del sistema familiar, ¿qué hace? O sea, está ahí la situación, pero está dando vueltas, repitiéndose, porque nadie la sanó, ¿no? El segundo programa está la sensación de desalojo, ¿sí? El útero se vuelve pesado para el sistema familiar porque justamente genera impulsos automáticos de no quedarse. Entonces vive en una renta perpetua. No consigue tener casa, no consigue comprarse un terreno,
no consigue construir su casa. ¿Por qué? Porque está simbolizando el desalojo ancestral que está bloqueando raíces de permanencia. ¿Sí ven? Y el tercer programa es repulsión de recursos. ¿Qué quiere decir eso? Clientes y ahorros desaparecen por un patrón de no acumular, ¿sí? Honrando el vacío post-desalojo que le sucedió a su abuela, porque fue un trauma, y entonces ella se identificó con ese trauma por amor inconsciente, ¿sí? A veces ni siquiera sabemos que pasó eso, no tenemos ni idea. Por eso es tan importante que nosotros hagamos nuestro árbol genealógico, que empecemos a investigar memorias de la familia, que empecemos a ver, ¿y por qué mi abuelita, salud, por qué mi abuelita se murió? ¿Qué fue? ¿De qué se murió? ¿En qué fecha se murió? ¿Cuándo nació? ¿No? Empezar a preguntar, porque uno sabe de muchísimas cosas menos de nuestras propias raíces. Y eso es importantísimo, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, para las personas que han hecho terapia conmigo y han podido ver que a veces solito el abuelito, la abuela, la bisabuela, el bisabuelo les dice y les suelta la sopa en la terapia, ¿no? Entonces a veces no necesitan buscar tanta información porque la misma información te la da el ancestro, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? ¿Sí? Hay que identificar el trauma nuclear que hay de la familia en relación al dinero. Hay que identificarlo, hay que buscarlo, ¿sí? Hay que verlo, ¿dónde está? Porque hay lenguajes, hay cosas que hablan de eso, ¿sí? Hay como la casa de chocolate, ¿cómo es la casa que dejaron miguitas de pan para poder regresar? La casa de dulce, ¿cómo es el cuento ese? De Hansel y Gretel. Sí, el cuento de Hansel y Gretel, que van dejando como pedacitos de galleta de pan, no sé, para poder regresar por el camino. Y el alma de nosotros, pues hace eso. El sistema familiar también hace eso. Va dejando como pistas, nada más que nosotros no nos damos cuenta. ¿Sí? Ven que lo hemos estado estudiando cuando hemos estudiado los nombres, los apellidos. Ven cómo está todo registrado ahí. O sea, nosotros estamos solamente, o sea, solo necesitamos mirar y analizar para darnos cuenta qué es lo que venimos cargando. ¿Ven? Solamente eso, o sea, conectar con esa información y ya decimos, wow, pero si todo está dicho, o sea, todo está ahí, ¿no? Sí, hasta la fecha de nacimiento. Hasta nosotros mismos, como mencionaste lo del Exactamente, hasta físicamente en nosotros se está manifestando, ¿no? Y dices, wow, hay esto y esto, esto. Por ejemplo, los problemas de dentadura. Si alguien quiere hablar, por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta, háganla, por favor. Digan directamente, porque como no los alcanzo a ver, o levanten la manito. Cuando levantan la manito yo escucho el ping. Pero si no, no sé si me quieren preguntar algo o no. ¿Hay alguna pregunta? Esta parte, yo conozco varias personas que están preocupadas por hacerse análisis y ver que si los triglicéridos, que si la diabetes, que si el otro, si lo tienen alto. Pero en definitiva eso también es una migaja, ¿no? De pan. Total, exacto. Para decirte qué es lo que tienes que trabajar. Exacto, qué buen ejemplo, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando el colesterol está alto, quiere decir que hay algo del sistema familiar que te está hablando, ¿sí?
igual que los triglicéridos, pero tiene que ver con la familia, ¿sí? Muchas veces cuando una persona tiene colesterol alto está hablando de que se siente solo en la familia. Y por ejemplo, esta parte cuando ya pasan los años y uno dice, sí, pues es que ya parí tantos hijos, es que ya tengo tanta edad, y entonces es normal que la vejiga suelte el pipí a cualquier hora. Ajá. ¿Eso también es un registro? También es un registro. También es un registro que se tiene que sanar, ¿sí? Porque si no, todas las personas tendrían ese problema. ¿Sí me explico? O sea, todas las mujeres tuvieran ese problema en la vejiga, o todos los hombres tuvieran ese problema en la próstata, o todo, ¿sí me explico? O sea, si fuera normal. Si fuera normal. Pero no, es una información del sistema familiar. Algo te está diciendo el cuerpo que te habla, que te dice. Que atiendas. ¿no? Que atiendas, ¿sí? Y no es solamente como con medicamentos, ¿no? Es realmente trabajándolo sistémicamente. Anita, dime. Hola, corazón. Oye, tengo una preguntota. ¿Y esa información solamente se le da a los excluidos o a todos en el sistema familiar? Porque por lo que, bueno, yo me he percatado es que esa información la obtienen o se recarga más en los excluidos. No en los excluidos. Los excluidos no son los que muestran. Los que están mostrando son la descendencia de los excluidos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, un excluido puede ser esta abuela, supónganse, esta bisabuela, ¿no? Que imagínense que no pudo retener la casa, ¿sí? Y la perdió. Entonces, inconscientemente, puede que ella misma se haya excluido, ¿sí? Porque se sintió como que no pudo darle a su familia el sostén de una casa y empezó a rentar. Entonces ella dijo, no pude sostener una casa de la familia porque había sido heredada, ¿no? No pude sostenerla, entonces ella misma hace esa exclusión, ¿sí? Emocional y genera un trauma espantoso, ¿ves? Entonces esa memoria va en los hijos, ¿sí? Que sería la abuela, porque era la abuela de mi paciente, ¿no? Y esa abuela a su vez se lo hereda a su mamá, ¿sí? Y su mamá se lo heredó a ella. ¿Para qué? Para que alguien lo vea. Fíjate que esto que dice Anita, ¿sí? Y eso lo toman por elección, ¿no? Porque, por ejemplo, si, un ejemplo, ¿no? Mi abuelita tuvo un X problema y mi mamá no lo percató o alguna de sus hermanas no se percataron, ¿no? Entonces recaen en las nietas, ¿no? Sí. Pero esa información va entre todos o solamente el que dijo yo me aviento el saco. Y no es que tú lo elijas, es que el sistema te elige. ¿Sí me explico? Ya. No es que tú digas yo soy la buenilla y entonces yo lo voy a sanar a todos. No, el sistema te elige. ¿Sí? El sistema familiar, por vibración, ¿sí? Te elige para que tú sanes eso. Entonces, si tú por conciencia lo haces, qué maravilloso, ¿sí? Pero si no lo haces y dices, no, yo no quiero hacerlo, a mí no me interesa sanar eso, que no sé qué, pues sigue la bolita, ¿no? Ya. Sí, ya entendí, Ali, ya. Muchas gracias. Ok, gracias a ti. ¿Quién más había levantado la manita? Alguien levantó la manita, pero no alcancé a ver. Hola, Ale. Hola, Katy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Ale, una consulta. ¿Cómo te das cuenta
que es un problema financiero a un problema de salud. Si tú sientes que estás atravesando ambos momentos. O sea, Son los dos. ¿cómo es que- Son los dos. No puedes decir, este sí es y este no es. ¿Sí? Ajá. O sea, Ah, cuando tienes un problema de dinero, hay un nudo con el dinero. ¿Sí? Y si tienes un problema de salud, hay un nudo con la salud. O sea, algo te está diciendo. ¿Sí me explico? correcto. Sí. A veces los dos son parte de una sola cosa. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, Ok. el tema es cuando, o sea, cuando lo empiezas a ver, es cuando lo empiezas a trabajar. Porque si no lo empiezas a trabajar, nunca lo vas a ver. ¿Sí me explico? Puedes decir, te das cuenta que está este problema. ¿Te das cuenta que está esta enfermedad? ¿O te das cuenta que está esta cuestión con el dinero? ¿Sí? Pero si no lo analizas, si no haces un trabajo de conciencia sobre eso, nunca vas a desanudar eso, porque son traumas transgeneracionales. ¿Sí me expliqué? Ajá. Bueno, Está bien. muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna preguntita? ¿Quién más levantó la No, mano? Ale. Marisol, ¿cómo Marisol. estás? Muy bien, Ale. Qué Ya, bueno. tengo un tiempecito para mis clases. Muy bien, muy bien. Sí, gracias, Ale. Sobre, bueno, casi lo mismo que dice la chica sobre, bueno, no entiendo mucho de campos energéticos, que viene relacionado con lo que heredamos, ya sean lo mismo que dice ahí, enfermedades o economía. ¿Sí? Todas las herencias están relacionadas con eso. ¿Sí? Es ese wifi que les decía recién. Ajá. Ujú. Entonces eso nos lo están pasando antes. Exacto, los ancestros en el ADN. Ahí va la memoria. Y por medio de las constelaciones se sana eso. Hay muchas terapias. Yo les estoy contando ahorita temas, una forma, ¿sí? Pero hay muchas formas. Las personas que han tenido terapia conmigo saben que yo cuando trabajo con ustedes no trabajo una sola cosa. Por ejemplo, en la constelación, a lo mejor si la persona está necesitando hacer un duelo dentro de la constelación, yo se lo hago. O si es una regresión, entonces, o si tiene que biodescodificar algo. O sea, en el caso mío yo utilizo muchas técnicas, entonces les estoy poniendo el ejemplo de una constelación, pero a María yo le tuve que hacer, que realmente no se llama María, ¿verdad? Pero a María, que en este caso que le puse ese nombre, dentro de las terapias que hicimos, o sea, tuvimos que hacer varias cosas, no una sola, ¿ven? Porque tuvimos que encontrar el nudo que traía. Y obvio, bueno, esto lo hicimos a través de una constelación, pero ella después tuvo que hacer una regresión, tuvo que hacer un duelo y todo eso, ¿sí? No crean que es que en una sola terapia ya se solucionó todo, ¿no? Por eso vamos a hacer un taller que está relacionado justamente con la sanación de esto. Y en los talleres ustedes saben que se adelantan muchas cosas y se hacen. En un taller es como si hicieras, no sé, muchísimas terapias, ¿no? Porque pues vamos estudiando, yo los voy acompañando y aparte que hacemos un grupo y que trabajamos y que nos sacamos todas las dudas y que les mando tarea y que les mando meditaciones para hacer y todo ese tipo de cosas. Y dentro de ese taller que se llama Camino al Éxito 2026, vamos a hacer ejercicios sistémicos para liberar el campo morfogenético que trae ese nudo de cada una de las personas que participen, porque no todos son iguales, ¿sí? La semana que viene y la otra semana, o sea, el miércoles que viene y el otro miércoles voy a dar una masterclass que la vamos a dividir en dos para trabajar justamente con los 8 fantasmas que están, los 8, se llama, la masterclass se va a llamar
los 8 fantasmas ancestrales que te impiden, te bloquean el dinero, ¿sí? Entonces ahí la masterclass va a ser gratuita y vamos a trabajar muchas cosas de eso, pero ustedes saben que no se puede, no se alcanza a trabajar individualmente las cosas, entonces para eso vamos a hacer el taller, ¿sí? Que va a comenzar el 19 de febrero, ¿sí? Entonces ahí sí vamos a trabajar a profundidad todo eso. Yo quisiera darle herramientas en una sola clase, pero es mucho, ¿sí? Por eso les dije cuando empezamos el tema, vamos a abrir la puerta, ¿sí? Esta clase es una clase para abrir la puerta, para que cada uno de nosotros nos demos cuenta de todos esos programas que venimos repitiendo, ancestrales, ¿no? Y que se manifiestan en el tema del dinero, ¿ok? Eso es una de las cosas, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Quedó claro esto, Marisol? Sí, Ale, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, seguimos con la explicación. ¿Cuál es el fin? Porque esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de estos programas familiares inconscientes? Pues bueno, el fin es que tienen un propósito sistémico muy profundo, que es mantener la supervivencia y cohesión del clan, ¿sí? A través de estas lealtades invisibles. No lo encontraba. Perdón la interrupción. Entonces vuelvo a repetir, ¿sí? ¿Cuál es el fin de estos programas familiares inconscientes? Es que estos programas inconscientes tienen el propósito sistémico de mantener la supervivencia y cohesión del clan a través de esas lealtades invisibles. Por supuesto que hay un propósito evolutivo dentro del clan, ¿sí? Donde estos programas buscan equilibrar el sistema familiar, ¿no? Asegurando que esos traumas no resueltos, como el caso de lo que decíamos de la pérdida de la bisabuela de María, no se olviden, fíjense, no se olviden, que estos traumas no resueltos no se olviden. Entonces se transmiten esas memorias transgeneracionales para que el clan sobreviva emocionalmente y honre, como decía recién Anita, y honre a esos excluidos del sistema que han sido olvidados o han sido vistos como malos, han sido vistos como personas que no pudieron hacer nada de sus vidas. Entonces la gente los excluye, ¿sí? ¿De quién se habla siempre? De una persona que ha sobresalido, de una persona que ha hecho las cosas muy bien, pero de los demás. Sí. Hace rato Anita dijo que si los que son los dentro de los excluidos se veía, ¿cómo era? Eran los que determinaban la situación. Pero yo más bien lo que veo es que la situación está a partir Del excluido. del excluido. Sí, eso fue lo que les expliqué. Surge a partir del excluido, ¿sí? A partir de ahí empieza el nudo. ¿Ok? Ajá. Entonces, bueno, y la dinámica de lealtad es que actúa la persona automáticamente, ¿sí? Para evitar que el sistema colapse, porque replica destinos ancestrales, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del desalojo, para que no haya desalojo, ¿sí? Realmente la persona pues sigue haciendo lo que puede, pero está mostrando que nunca tuvo una casa, que nunca pudo tener una casa, porque muestra eso, ¿sí? O sea, es una forma de decir, no puedo tener una casa porque a mi bisabuela la desalojaron. Claro. ¿Sí me explico?
Y por lealtad a ella siguen. Por lealtad, ¿no? Por lealtad para que se sane esa memoria de dolor, porque hubo trauma. Claro. ¿Sí? Entonces, hasta que alguien lo visualiza y lo comprende, entonces y lo sana, permiten que el amor fluya y entonces que cada persona del sistema tome el lugar que le corresponde. ¿Sí me explico? Porque en este caso, por ejemplo, el fin transformador de eso, ¿sí? Es que se reconozca, ya sea en una constelación, ya sea en una regresión, ya sea en una biodescodificación, en lo que sea, la terapia que se utilice, ¿sí? Que le devuelvan la carga a ese ancestro, porque ya lo vieron, ¿sí? Ya se pudo ver, ya se pudo entender de dónde venía, ya se supo, ¿sí? Que esa abuela lo que quería era que vieran eso, para poder sanar ese nudo. Y al sanar ese nudo, se restaura el orden de eso, ¿no? Entonces empieza a fluir la abundancia y la prosperidad, como en el caso de María, que a los 2 meses de la terapia compró una casa. ¡Oh, qué bonito! Claro, o sea, claro, no la compró de contado, ¿sí? Pero la Lo compró, logró. o sea, pero lo logró. Claro. O sea, hizo una hipoteca, ¿no? Y está pagando su casa. Pero ya su casa ya no es una renta, o sea, está pagando su propia casa. Sí, qué bonito. Sí, es una historia bonita, por eso quería contarles, para que vieran cómo es que se da este tema, ¿no? Y cómo se replican las cosas. ¿Alguien levantó la manito? Mari. Sí, Ale. Hola, Mari. Hola. Yo me surgió una duda, y bueno, tú me dirás. Por ejemplo, cuando hay enfermedades mentales, la que quieras, pues que obviamente las enfermedades mentales son muy difíciles de sanar. O sea, una vez que se presentan, generalmente son degenerativas. Entonces, por ejemplo, en un sistema que nos estaría diciendo una enfermedad mental, ese es el punto número 1. Y a lo mejor nadie en ese sistema familiar lo detecta, pero por ejemplo, a lo mejor una nuera ve que algo está pasando con su suegra y dice, oye, esto como que se está saliendo, como que lleva cierto patrón, porque ahorita ha estado perdiendo dinero, le robaron el coche, a lo mejor la cuestión legal no se le da, está gaste y gaste y gaste, no tiene solución. Y ahorita se le está presentando a lo mejor este problema X, que tiene que ver con, pues, neurológico. La nuera tiene un papel importante, no tiene un papel importante, puesto que aunque no es del sistema tal cual familiar, del clan paterno-materno, sino más bien de los agregados de la familia, ¿sí tendría esa persona una función o no? Sí tiene, pero no directamente. ¿Por qué? Porque ¿Cómo pueden ayudar? haciéndole ver por ejemplo, si es la nuera, el esposo es el hijo de esa persona. Entonces, haciéndole ver al esposo el tema que está ahí. Yo hoy les compartí sobre el Alzheimer. ¿Sí? Por eso me acordé, con el tema y con lo del Alzheimer. Exacto, yo hoy les compartí del Alzheimer porque mi mamá se murió de Alzheimer. ¿Sí? Mi mamá se murió con esa enfermedad. Y realmente es una evasión que hace la persona del sufrimiento y te está mostrando algo. Entonces, cuando una persona se empieza a desconectar, por ejemplo, una demencia senil, es porque está mostrando un dolor muy grande, ¿sí? Donde se desconecta mentalmente, o sea, hace una desconexión del cuerpo mental. Entonces, por eso hay casos, ¿sí? Cuando ya la persona está ida o ya se ha perdido y todo eso, ya no hay forma de recuperarla porque la mente de la persona está desconectada.
¿Ves? Por eso ese tipo de casos hay que agarrarlos cuando todavía la persona no se ha desconectado mentalmente, donde tiene algunas pérdidas de memoria, donde tiene algunas cosas, entonces se pueden hacer trabajos de biodescodificación, se pueden hacer constelaciones para sanar eso, se puede hacer regresiones para que la persona vea en dónde fue. Ajá, sí, entonces lo puede liberar y lo puede sanar, pero siempre y cuando no se haya desconectado del cuerpo mental, porque queda como desconectada, como que se desenchufó. Sí, y no solamente el cuerpo mental, se desconecta también el cuerpo físico, porque ve que mi suegra padeció de esa demencia senil y ella antes de sufrir eso era hipertensa. Cuando ya le surge la demencia, ya ni siquiera tenía que tomar medicamento para la hipertensión porque estaba bien del cuerpo físico. Fíjense lo que está diciendo Gina. En el caso de los psiquiátricos, se ha podido comprobar que, fíjense, las personas en los psiquiátricos no se ha podido ver a nadie que esté mal que tenga una enfermedad mental, que tenga cáncer, por ejemplo. ¿Sí? Sí, porque se desconectó el cuerpo físico. Porque se desconectó el cuerpo mental del cuerpo físico. ¿Sí? Entonces la mente vive en otro lado, en otra parte, y el cuerpo en otro, ¿no? Entonces ya no pasa la información o sea, ya la información no se concatena. ¿Ve? Entonces la persona ahí se desconectó y ya. Y se va deteriorando físicamente, pero por la vejez, ¿no? Y se termina muriendo de cualquier otra cosa, menos de eso. O sea, dice uno, yo digo, si mi mamá se murió de Alzheimer, no. O sea, se murió de otra cosa, pero digo, hasta su muerte, pues sufrió eso. ¿Sí me explico, Mari? Sí, Ale. Y entonces, por ejemplo, la persona se empieza a desconectar. Y entonces a lo mejor la nuera le dice, o el familiar X, que no es directo, claro, sabes, a lo mejor tienes que atenderla tú, esta parte a lo mejor con una terapia de constelación, o no sé. Pero ella ya no está a lo mejor en condiciones, o empiezan a estar en condiciones de que se le pueda ayudar, ella se autoayude. Podría, por ejemplo, el hijo o la hija, o bueno, el familiar directo, hacer una constelación o alguna terapia. Es lo que te digo, si ya se desconectó ella del cuerpo mental, difícilmente se puede hacer algo. Oh, Dios. Uy, qué complicado. Y entonces... Porque tiene que estar, acuérdate lo que les he explicado, de que la persona decide sanarse o no. Pero ella ya si se desconectó, ya ella no tiene decisión. Y esa fue su decisión. O sea, esa fue su decisión. Ya tomó su decisión. Exactamente, esa fue su decisión. ¿Ves? Entonces, por eso yo de verdad que, por eso les he contado muchas cosas de mis experiencias, de mi vivencia y todo eso, como ejemplos, ¿no? No quiere decir que ustedes lo vayan a vivir igual, pero por lo menos que eso les vaya quedando como un ejemplo de enseñanza de cosas para que se vayan dando cuenta. Yo cuando tenía unos tenía como unos 37 años, 38, yo me di cuenta de que yo iba para el mismo lado de mi mamá. Pero yo tomé una decisión diferente, ¿ves? Y me separé. Yo tomé la decisión de separarme. Yo a los 38 años me separé. Porque yo me di cuenta que el tema de mi mamá había sido no separarse de mi papá. ¿No? Ella decidió seguir con él, pero se desconectó. Entonces yo dije, no, a mí no me va a pasar eso. Porque yo ya había hablado muchas veces, ¿no? Muchas veces, y al final no había cambio de nada. Entonces dije, no,
o sea, y tomé la decisión, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, son cosas que nosotros las podemos ver dentro del sistema familiar, pero no nos damos cuenta. ¿Ves? Entonces, si alguien del sistema familiar se da cuenta y lo sana, qué grandioso. Pero si no lo sana, se sigue repitiendo. Así es. Como se me viene a la mente, ¿no? De las personas que tienen familiares diabéticos. Y entonces cuando vas al médico y te pregunta, ¿tiene algún pariente que sea diabético? Sí, mi mamá, o mi papá, o mi hermano, ¿no? Ajá. Y entonces lo quieren solucionar con medicina, o con quitando las frutas, o con una dieta en la que no hay azúcar. Pero eso en realidad es un nudo que está mostrando, ¿verdad? Exacto. Por eso, fíjense, hoy comentábamos con una paciente, ella me decía, es que a mí me habían mandado hacer unas ciertas dietas y todo para un cambio en mi salud, ¿no? Yo le digo, sí, es que es muy importante. El tema de la alimentación es muy importante, ¿sí? Pero resulta ser de que eso no cambia la raíz del problema, porque ahí hay un nudo, ¿sí? Transgeneracional que te está mostrando que hay algo que te quiere decir el sistema que no lo estás viendo. Y si no lo sanas de raíz, por ejemplo, yo tengo pacientes que son vegetarianas, ¿no? Y tienen cáncer. Entonces dicen, no, es que las personas que no comen carne o que son veganos y que no sé cuánto, tendrían que tener una salud maravillosa. ¿Y por qué no? Les voy a poner un ejemplo. El Dalai Lama. Claro. El Dalai Lama, cuando iba a venir la primera vez a México, tuvo que cancelar. La avenida del Dalai Lama se canceló a México porque lo tuvieron que operar de la vesícula, ¿no? Cuando él se cuida muchísimo en la comida y toda la cosa. Entonces dice, bueno, ¿qué pedo? O sea, perdonando, ¿no? Pero pues eso. Entonces resulta ser de que, o sea, ahí había algo del sistema familiar, ¿no? Que estaba relacionado con guardar todo ese coraje, ¿no? Porque ¿cómo? Si es el Dalai Lama, ¿cómo va a decir qué pedo? ¿Sí me explico? ¿Cómo va a decir algo, no? Entonces se tuvo que guardar todo, se lo comió, se lo tragó y la vesícula se llenó de piedras. Se llenó de piedras, ¿sí? Pero claro que venía cargando información también de sus ancestros. Entonces nosotros les pongo ese ejemplo para que vean, porque la gente dice, uy, es que una persona zen, ¿no? Una persona que medita todos los días y todo, o sea, no tendría que tener nada, tendría que estar completamente sano. Pero una cosa es eso y otra cosa es todas las memorias transgeneracionales que trae y que se muestran en el campo morfogenético de toda la familia, pues. De cada ser. Sí, ¿sí me explico? Entonces, ven la relación que hay, ¿no? ¿Cómo ven? Muy interesante. Mucho para analizar, mucho para sanar, mucho para desbloquear. Muchísimo. Por eso decidí hacer esto, porque he tenido muchas personas que han venido con este tema y dije, se los voy a explicar más ampliamente. Me gustaría explicarle, por ejemplo, esto de los fantasmas, porque son fantasmas, ¿tú no los ves? Por eso son fantasmas, ¿sí? Y son fantasmas transgeneracionales, son fantasmas que vienen desde el clan. Por eso les decía, cuando tú miras tu billetera, ¿sí? No ves el dinero, estás viendo el nudo transgeneracional del sistema. Sí, el desorden que hay. El desorden que hay.
porque la billetera te muestra todo, te muestra el desorden, te muestra todo. O sea, cómo metes el dinero tú en la billetera, lo rechazas, no lo rechazas, ¿Y cuando cómo te está la llega, billetera, no? cómo está tu billetera. O sea, todo eso. O sea, es un ejemplo clarísimo de cómo está la información de tu sistema familiar en torno al dinero. Entonces, bueno, a partir de ahora, cómprense una billetera nueva, acomoden bien el dinero. Por lo general se acomodan los billetes hacia la parte exterior, los billetes grandes, y después los billetes más chicos, hasta adelante, donde van las monedas, ¿no? Y bien organizado, bien acomodado. Una billetera rota, una billetera vieja, toda desgastada, son detalles, ¿ves? Pero no los vemos. Ahí está la información. O llena de papeles. O llena de papeles, o llena de las cosas que compramos, ¿no? De los tickets que compramos y todo eso. Uno, cuando uno tiene un ticket, tendría que decir, todo este dinero me va a volver en bendición, me va a regresar a mi vida en bendiciones y va a regresar multiplicado, ¿sí? ¡Qué bonito collar! ¡Wow! Sí, hermoso. Me lo regaló ella. Me lo regaló Anita y Carlita. Sí, muy bonito. Gracias, corazón, gracias. Entonces, todo esto que estamos viendo del sistema, sí ven, diría, ¿cómo decía Irma? ¡Wow! No, ¿se fue Irma? ¿No la veo? Ah, sí, aquí está. Cada clase hay hay algo grandioso que abre la información, ¿verdad? ¿Cómo ves, Irma? Muy interesante, muy interesante. Insisto, cada clase aprendo algo más. Sí. Sí, es que de verdad que esto es grandioso porque pues vamos comprendiendo. Acuérdense que este tema de si no lo ves, no lo puedes entender. ¿Ves? Y una vez que entiendes de dónde viene y todo eso, necesitas trabajarlo. Porque si no lo trabajas, por más que lo veas, pues no se resuelve solo. O sea, hay que resolverlo. ¿Ves? Entonces muchas veces nosotros dejamos que pasen las cosas, nos damos cuenta, ¿sí? Es como si tuvieras en el zapato, tuvieras, no sé, te pinchaste con, ¿cómo se llama esos que son? Tachuelas, ¿sí? Y te estás clavando y te das cuenta que está la tachuela ahí, pero sigues caminando con la tachuela, ¿no? Ya lo viste, pues tienes que hacer algo para sacártela, ¿no? Sí. Entonces, estas mismas cosas pasan cuando uno empieza a ver todo esto y dice, pues, bueno, ¿cómo lo resuelvo, no? Claro, entonces, más que verlo nada más como una enfermedad y solucionarlo con medicinas, hay que buscar la medicina para el alma, ¿no? De cómo resolverlo. Exactamente, por eso siempre les digo, hay que sanar la raíz. Si tú no sanas la raíz de un árbol, el árbol va a estar enfermo siempre. Sí. ¿Ves? Porque, por ejemplo, si tú tienes un árbol que está contaminado con gusanos, la raíz, ¿no? O tiene bacterias, o tiene cosas, nos ha pasado con las plantitas ¿no? Cactus y cosas que, o sea, los ves por arriba que se están pudriendo, pero resulta que está abajo la raíz es la que está podrida. ¿Ves? Entonces, si no sanas la raíz, por más que tú le eches cosas insecticidas a lo que tenga las ramas y todo eso, pues la planta va a seguir muriéndose, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Por eso, ¿por qué no, por ejemplo, un sistema familiar que quiere sanar
realmente hace que se sigan repitiendo las cosas. ¿Ves? Un sistema familiar que quiere cerrar el campo y dice, ¿sabes qué? Esto está tan podrido que mejor aquí cerramos la fábrica. Entonces empiezan a haber hijos, sobrinos, nietos, todos que dejan de tener hijos. Que no pueden tener hijos. Y dice, pero ¿por qué será que no puedo? Mi hermano no puede tener hijos. Mi hermana no se casó. Yo tampoco puedo tener hijos. ¿Qué pasó? El clan dice, se cerró la fábrica. Esto está tan podrido que nadie lo quiere ver para sanar. Y por más que repetimos y repetimos, nadie toma acción. Entonces, esta fábrica se cerró. ¿Sí me explico? Entonces, hay que ver eso para poderlo sanar. Hay que estar atenta para poderlo sanar. Atentas, atentos. Y tomar la decisión. Obvio, tomar la decisión. Porque fue lo que les comentaba, o sea, uno es el que decide. ¿Sí? Nadie puede hacer las cosas por ti. Tú decides si las haces o no. Y como decías tú recién, no hacerla ya es una decisión. Exacto. No hacerla ya es una decisión. Entonces, ¿cómo ven? Como ven, mi querida gente, los que están en el Facebook, si quieren comentar algo, hacer alguna pregunta, por favor. Por eso hay familias que ya no pueden tener hijos, ¿verdad? Así es, Chayito. Así es, o sea, y yo les comenté algo que me sorprendió cuando mi hija tuvo a mi segundo nieto, lo tuvo en un hospital público en Pénjamo, Guanajuato. Y resulta que yo fui al hospital. Por lo general en los hospitales públicos hacen lo máximo que se pueda para que nazcan por partos normales. ¿Sí? Sí. Pues resulta ser de que cuando yo voy, y yo estaba en ese tiempo también estudiando todo esto, había empezado como recién a meterme más de lleno, ¿no? Con todo esto. Y resulta que le pregunto a la enfermera, ¿no? Le digo, oye, aquí era una sala que habían 16 mujeres. Una sala con 16 mujeres. Ustedes saben cómo son los hospitales públicos, ¿no? Una sala con 16 mujeres. Y le digo, oye, una pregunta. ¿Cuántas mujeres fue por parto normal y cuántas fue por cesárea? Me dice, 14 por cesárea y 2 por parto normal. ¿Cómo ven esa respuesta? Pues muy mal, todos estaban... Si no se le hubiera hecho cesárea, se mueren. Sí. ¿Sí? Entonces hay una información ahí, que el clan está diciendo, ya no queremos más hijos, ¿no? Ya no queremos más. Está cerrándose la fábrica. Entonces, se pueden quedar embarazadas, pero no pueden nacer. ¿Ven? Y luego eso ya es un problema para el que nace por cesárea, Exactamente. Entonces está toda la información de por qué nace por cesárea esa persona, tiene que hacer una descodificación de su nacimiento. Porque son memorias, ¿ven? Y memorias dolorosas. Ay, sí. Entonces, o sea, esto de trabajar sobre uno mismo, cuando uno realmente empieza a abrir el campo y abrir la puerta a todos esos mensajes y a darse cuenta de todos esos mensajes que hay del sistema familiar, no puede decir, no quiero verlo, ¿sí? Porque te sigue hablando. Entonces te empieza a pasar una cosa, te pasa otra y te pasa otra. Pero es para que lo veas, para que le prestes la atención y para que lo sanes. Porque alguien del sistema familiar lo tiene que sanar. Si alguien del sistema familiar lo sana, ya el sistema deja de mostrarlo. Claro, ¿Sí me las explico? otras generaciones. Exacto. Entonces dices, wow, mis nietos qué bien que
que están, o qué bien que les va, o qué bien que no sé qué. Ah, pues todo lo que hizo los abuelos, la abuela o la mamá para sanar cosas, tienen la bendición los que vienen después. Claro. ¿Ves? Entonces nosotros, para el sistema familiar, si nosotros lo estamos haciendo, nosotros somos una bendición. ¿Se acuerdan en la clase que les expliqué de mi propósito de vida, que les decía, ¿qué tan importante eres tú para tu sistema familiar? Tú tienes que reconocer, y no es por darte, hacerte el orgulloso y decir yo soy, no es para eso, es para que realmente te autovalores y valores tu propia vida y le des ese valor grandioso a lo que te tocó ser para tu sistema familiar, ¿no? Así es. Ellos te eligieron y te eligieron porque te están dando todos las diferentes informaciones para que tú puedas hacerlo, para que tú puedas liberarte. Y no solamente te liberas tú, sino que liberas al sistema de toda esa repetición dolorosa. Y qué maravilloso, ¿no? Así es. ¿Cómo ven? ¿Alguien quiere decir algo? Pues sí, nada más quiero saber, Ale, cuáles son los problemas de los que nacen por cesárea y cuáles los que nacen normal. ¿Qué es la diferencia? La persona que nace por cesárea, por lo general, siempre en la vida va a estar necesitando que alguien lo ayude a hacer las cosas. Siempre va a estar buscando que tener una persona, un socio, si pone un negocio, que lo estén empujando, que lo estén impulsando para que logre las cosas, ¿sí? Porque esa es la memoria que trae desde el momento del parto. Que él solo no puede. Eso le dice esa situación. Solo no puedo, ¿sí? Siempre voy a estar necesitando a alguien. Y no es solamente eso, o sea, aquí tú me estás haciendo la pregunta de nacer por parto normal y nacer por cesárea, pero tenemos que nacer por parto normal, tienes que naces de nalgas, que naces con los pies para adelante, que naces torcido, que te tienen que acomodar, que tienes el cordón umbilical enrollado en el cuello, que te tienen que sacar con forceps, que tienen que ponerle a tu mamá Vitocin, que se te pasó el parto y naciste una semana después, que naciste antes, que naciste a los 8 meses, que naciste a los 7 meses, que naciste... ¿Sí me explico? O sea, todo eso es información. Y es información descodificable. O sea, la podemos nosotros limpiar, la podemos nosotros sanar. ¿Ves? Pero está diciéndote algo. Cada cosa te está hablando. A mí me pasó y es un ejemplo. Y lo cuento. Antes de conocer a Ale, o no me acuerdo si fue, no, ya creo que te conocía, ya empezaba contigo en las clases, pero fui a una terapia, un grupo de mujeres me invitaron, trajeron a una terapeuta de Veracruz y ella hizo una forma en la que nos vendaron los ojos y teníamos que nacer en esa terapia. Pero yo, como yo había conseguido el espacio donde se hiciera este taller, pero además a la vuelta estaba mi trabajo y yo tenía que ir a dar una clase, me fui a dar la clase y cuando regreso las veo a todas vendadas, haciendo eso y viendo el acto de nacer. Y aún así me hacen vendarme y me vendo los ojos y me uno a ellas para hacer el acto de nacer. Y de igual forma nací en esa ocasión como yo realmente nací, que era entrelazada. Y ella me lo dijo. Dice, es que no importó que tú vieras lo que estaban haciendo las demás. Para las demás fue sorpresa, porque no sabían a lo que estaban haciendo. Pero yo que lo vi y aún así la información fue que yo había nacido entrelazada y ella me dijo, ay, tú naciste entrelazada.
Digo, sí. Ujú. Pero hasta después con Ale en una terapia vi por qué yo nací entrelazada. Ujú. Y también viste en una terapia de que en la vida pasada, ¿Quién era? quién eras y también, Ajá. ¿Y por qué? y por qué. Ujú. Por qué había nacido entrelazada en esta existencia. Por qué no había nacido con el cordón enrollado en el cuello. ¿Sí? Entonces, o sea, son información del sistema, ¿no? Información que se va mostrando y que uno cuando lo va entendiendo, cuando va entendiendo los mensajes, es como que estás aprendiendo a hablar el chino. Sí. ¿No? Entonces dices, wow, o sea, ahora sí entiendo, Sí. ¿ves? Ahora sí lo puedo liberar, ahora me puedo librar de eso, ¿sí? Con conciencia, ¿ves? Exacto. Con conciencia de las cosas. Y ahí caí porque desde niña yo me enfermaba mucho de faringitis, Exactamente, también. que es lo mismo. Exacto. Un Otro pedacito recordatorio. de pan, Sí, otro sí, pedacito otra de pan, migaja. otra migaja de pan, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Quién quiere decir algo? Cuéntenme de esto que acabamos de ver. Erika. Me parece que todos los tickets. Pero cuando los tires, di eso. Si los vas a tirar o a quemar, di eso. Todo este dinero se me devuelve a mí multiplicado en dinero y en bendiciones. ¿Ok? Ajá. Muy bien, excelente, excelente. ¿Quién más? ¿Quién más quiere decir algo? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, Ale. Mari, dime. Ahorita que dijo Ginita, lo de cómo nació, Ajá. inmediatamente me conectó con mis hijas cuando nacieron. Ambas nacieron vía cesárea, pero porque mi pelvis es sumamente reducida. Y entonces, aunque había dilatado y lo que fuera, sus cabecitas siempre iban a chocar. Eso lo supe desde que era soltera, en una placa que me tomaron, me dijeron, ten cuidado, tienes este problema. Y entonces ahorita con lo que están diciendo, dije, caray, entonces mis hijas pues sí podían hacer normal, solo que su mamá no pudo, entonces me está diciendo a mí que yo retengo a mis hijas, y dije, sí las retienes. ¿Por qué? Porque siempre estás. ¿En dónde estás? ¿A qué hora estás? ¿Por qué lo hiciste? Qué ¿Por qué lo bárbaro. hiciste? A mí infórmame. Y siempre vivo, no preocupada, pero vivo muy atenta de mis hijas. No te preocupes, yo te llevo, yo te traigo, yo voy, yo te llevo al papá. Hay que ya pasar por ellas, hay que esto, hay que el otro. Dije, las estoy reteniendo. Exacto. O sea, no fue tanto la cesárea de ellas, sino la cesárea de la mamá. La retención de la mamá. Sí, sí. Y así no crecen. No las dejas crecer. No las dejas madurar, pasar por un proceso de maduración. Y sin embargo, las dos son muy maduras. En muchos aspectos, me tocaron hijas maravillosas en muchísimos sentidos. Claro, también tiene sus áreas de oportunidad, pero ahorita me acabo de dar cuenta que hoy creo que la que tiene el tema soy yo. ¿Eres tú? Bueno. Sí. Bueno. Chasco. Qué bueno. Qué bueno que se den cuenta, me da mucho gusto. ¿Sí? Bueno, mis queridos y queridas, si no hay más preguntas, Irma, dime. No quieren que me vaya, no quieren que no. Irma, dime. Surgen preguntas de repente. Sí, muy bien. Por ejemplo, me llama la atención lo de la demencia. ¿Se hereda? Sí. Sí, claro. ¿Tiene que ser el contexto igual? No, no necesariamente. No necesariamente. Porque es una
Sí, sí, completamente. Entonces, nada que ver con el cuerpo, pero es por eso me vino a la mente la pregunta. Sí, pero por ejemplo, cuando la persona está consciente, puede tomar la elección, igual que un diabético, cualquier enfermedad, no solamente una enfermedad mental, cualquier enfermedad. Si tú tienes, te heredan, por ejemplo, ¿no? Un problema de riñón, o un problema de diabetes, o un problema de cáncer, o cosas así, tú tienes la decisión de elegir sanarte o tomar eso, tomar esa enfermedad, ¿sí? Si tomas esa enfermedad, vas a vivir la enfermedad, nada más, pero no vas a sacar conciencia para liberar al sistema familiar de ese nudo. ¿Sí me explico? La enfermedad nada más es un lenguaje, te está hablando, te está diciendo, aquí está pasando esto. Entonces tú eliges sanarlo o no. Si así sea una enfermedad mental. Yo les digo lo de mi mamá, a mí me empezó a pasar. Y yo me empezó a pasar las mismas cosas que le estaban pasando a mi mamá cuando empezó su problema de Alzheimer, ¿no? Y yo dije, no, pues yo decido, aquí corto con esto. Yo decido lo contrario. Y analicé por dónde venía y todo, y dije, no, pues es lo mismo, es el mismo tema que estaba viviendo mi mamá con mi papá. Gracias, muchas gracias. Sí, por eso yo les digo, sí se puede cambiar, sí se puede. Sí Por se eso puede. los diabéticos en sí sufren un rompimiento, ¿no? Es a partir de un rompimiento Bueno, familiar. Depende. Acuérdense que todas las enfermedades son diferentes en cada persona. También tiene muchas variaciones. Hay muchas variaciones. Nosotros no podemos decir se da por esto, ¿sí? Porque no solamente es así. Por ejemplo, les voy a poner ejemplo. El Alzheimer es una especie de diabetes. ¿Sí? Yo le diría diabetes tipo 3, ¿no? Otro tipo de diabetes, porque está relacionada con los carbohidratos, El azúcar. ¿sí? Entonces, pero en el cerebro. Se lo come. Entonces, hay que checar de dónde viene. Por eso, yo, por ejemplo, hoy hablábamos con una, no la veo conectada, pero con una paciente. Y justamente yo le decía a ella eso, ¿no? Yo le decía que el tema de una enfermedad, ¿sí? Se tiene que descodificar a la persona. O sea, por ejemplo, el método Sanarte que yo manejo, por eso o sea, es tan personalizado. Porque, o sea, yo no puedo hacer, o sea, decir, voy a hacer una grabación para todos, ¿sí? Que todos hagan eso. Y entonces yo no me puedo comprometer a darles un resultado si hago eso. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque mi método es personalizado. Claro, O sea, ninguna enfermedad en las personas es igual. Y viene de lo mismo, y viene por lo mismo. Entonces, cuando vamos a ver el caso de alguien que a lo mejor tiene, no sé, un problema en el riñón, ¿sí? A lo mejor de dónde viene, ¿sí? Cuándo empezó, si es algo relacionado con un miedo de algún ancestro, si es algo relacionado del vientre de su mamá, si es algo relacionado, ¿sí me explico? Y en el otro puede ser también un problema en el riñón, pero viene de otra cosa. Es otra memoria. Entonces, por eso este tipo de terapias tiene resultados tan rápidos, porque va directamente
a la raíz del problema, pero personal. ¿Ven? Entonces ahí es donde dices, ah, con razón. O sea, es como que te cae el 20 así y dices, wow, ¿no? Porque puedes visualizar qué es lo que está pasando para ti, no para otros, para ti. Hay gente, por ejemplo, que les tienen acidez, ¿no? Y tienen un problema de gastritis y cosas así, ¿no? Entonces, aparte de estarlas tratando y todo, yo le digo, bueno, tienes que comer esto, tienes que cuidarte con esto. Pero hay personas que yo les doy, por ejemplo, papa rallada, el jugo de la papa rallada, ¿no? Y a otros le doy jugo de limón y tienen gastritis, ¿sí? Pero la gastritis viene de diferentes cosas. Claro, situaciones. De diferentes situaciones, de diferentes... Entonces, ¿ves? O sea, el tema de nosotros es que nosotros necesitamos trabajar el autoconocimiento y la autoconciencia. Si nosotros no trabajamos en eso, pues la vida se nos va en fantasías y en mentiras y en cosas que estamos viviendo y sufriendo al cohete, ¿sí? Al recuete, porque las vivimos para sufrir nada más, pero no para sacar una autoconciencia de todo eso. Claro. ¿Ves? Un autoanálisis, una autoliberación, o sea, cuando tú lo empiezas a ver de esa manera, tu vida se transforma. Por eso, por ejemplo, las personas que tienen depresión, ¿no? Que las he empezado a tratar o que las voy tratando y todo, la vida se les empieza a transformar, porque se empiezan a dar cuenta que la vida no había tenido un sentido para ellos, porque ellos no lo habían encontrado. Pero cuando descubren el sentido de su vida dicen, wow, o sea, ahorita todo lo que hago tiene sentido. Cada cosa en la que vivo, de la que me pasa, de la que me sucede, tiene un sentido, tiene algo que me está mostrando. Entonces me empiezo a enamorar de la vida. ¿Sí? ¿Cómo ven? Sí, es totalmente diferente. Claro, totalmente. Así es, totalmente. Quedé en shock con lo de la gastritis. Sí somos Carlita y yo. Ajá. ¿Viste? Somos con la gastritis. ¿Viste? Bueno, entonces ya después las veré para darle a cada una sus nalgadas. Su tate quieto. No, mentira. Ya sabes, ¿no? Ya sabes. Sí. Bueno, mis queridos y mis queridas, si hay más preguntas, háganlas de una vez, si no, nos vamos a descansar. ¿Cómo ven? Yo me encanta todo lo que vienes hablando en esta sesión y te cuento algo. A mí me diagnosticaron hipoglicemia hace 2 años, pero siento que eso se descadenó, bueno, se generó después de un accidente automovilístico que yo tuve, perdón. Eso fue en motocicleta. Yo iba en la moto y un chico pues se me atravesó y me atropelló. Y desde ahí siento que se estalló pues el tema de la hipoglicemia y yo he venido trabajando pues todo el tema mental para poder, o sea, como hacer que no estoy enferma, pero aún así el cuerpo sigue existiendo y yo creo que pues claramente... Claro, porque hay un trauma, ¿sí? Y un trauma que se destapó del accidente. Entonces hay que volver a ir al accidente, ¿sí? Normalmente eso se le llama resentir, ¿sí? Tienes que volver a ver, a vivir, porque fíjense, siempre les digo esto, tú no puedes decir, no, es que a mí no me pasa nada, es que no tengo nada, ¿no? Es que no puedes negar algo que te está hablando, ¿sí? Porque es como meterlo a un cajón y remachar el cajón para que no salga, ¿sí? Pero si ahí algo está vivo, te va a seguir, o sea,
va a seguir golpeando para que lo abras y lo saques. ¿Ves? Entonces, eso es lo que pasa con las situaciones. Por ejemplo, por eso yo muchas veces no estoy de acuerdo con esto de que la gente hace decretos y los repite y los repite y los repite y los repite, ¿no? Pues si quieres hacer un decreto, primero mira, ¿sí?, dónde está la falta o la carencia o el dolor. Primero míralo para poderlo liberar, para poderlo sanar, y después repite lo que tú quieras para generar lo que tú quieras. Llenarlo de otra cosa. ¿Sí me explico? Lo vas a llenar de otra cosa, pero primero necesitas liberar eso que te duele. ¿Sí me explico? Entonces, en este caso, hay que ir a ese momento donde te sucedió el accidente porque quedó un trauma, ¿sí? Y hay que descodificarlo. Conocí el caso, no me tocó a mí, pero conocí el caso de una persona que tuvo un accidente y en el accidente un familiar de ella que iba en el carro quedó molido. El carro, el vehículo, lo arrolló, ¿no? Él se salió del carro, entonces el carro como dio volteretas, lo arrolló y lo molió. Ay, perdón. Ay, perdón. Me estaban llamando por teléfono. Entonces lo arrolló el carro, ¿sí?, al familiar, y lo dejó molido. Y ella era un hermano, ¿no? Para que su mamá, ¿sí?, y toda la familia no se sintiera mal y todo eso. O sea, ella hizo todos los trámites sola, hizo todo. Entonces solamente, y trató de no llorar delante de la familia y todo para que ya cuando lo presentaran al cuerpo, ya lo presentaran en el cajón cerrado, porque no lo podían abrir por cómo estaba el cuerpo, ¿no? Y ella se quedó callada y se quedó callada con eso. Resulta que le dio esclerosis múltiple, ¿no? ¿Y qué es la esclerosis múltiple? Ya es cuando se va todos los músculos, las articulaciones del cuerpo y todo se van volviendo rígidos, ¿no? Sí, y entonces, pero porque ella no lo pudo expresar, no pudo decir, no pudo, ¿no? Para ayudar, fíjense, para proteger a la familia del dolor, ella se comió todo eso. Y la que terminó con todo eso fue ella, ¿ves? Y fue desde ese accidente. Entonces, todas esas cosas hay que ver qué detonaron en ti, ¿sí? ¿Qué memoria de algún ancestro, ¿sí?, que tuvo un accidente o que le pasó algo, generó una cantidad de situaciones en relación a la salud? Entonces hay que verla y descodificarla. ¿Sí me explico? Súper, Ale. Muy Muchas bien. gracias. Gracias a ti, Caro. Un montón, pero Bueno, es que pasito a pasito. Fíjense que el miércoles, los 2 miércoles siguientes vamos a tener esa masterclass. Ahí también van a poder hacer muchísimas preguntas porque como les dije, esta clase fue solamente abrir la puerta de este tema, ¿sí? Ya en las siguientes 2 vamos a trabajar, les voy a dar algunos ejercicios y cosas así, ¿no? Así que bueno, mis corazones, ya los dejo. Espero que guarden las preguntas para la semana que viene. Y bueno, con mucho gusto los espero el miércoles próximo a la misma hora. Y continuamos con todo eso. Anoten las preguntas porque uno a veces se olvida. Entonces anótenlas y ya el miércoles me las hace. Les mando un beso grande para todos. Gracias. Gracias, con mucho cariño. Besitos para todos. Nos vemos.
Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Vale. Gracias, gracias igual para todos. Besitos. Chau. Chau, chau. Gracias. Bye.